Hola a todos, esto es un Force Podcast. Bienvenidos a nuestro 9º episodio y el día de hoy tenemos 2 invitados más, o sea, tenemos 4 personas en este pequeño espacio distribuidas de cierta manera que nos hicimos caber. Bueno, el día de hoy vamos a contar un poquito de nuestra historia, de cómo nos conocimos y la historia desde el inicio. En los capítulos anteriores estuvimos hablando un poquito de cómo fue esa En el etapa principio todo era caos. cuando nos conocimos y pues hablamos como más de noviazgo y eso, pero en este momento es literal el momento que nos conocimos, que fue exactamente hace 5 años, en noviembre del 2020, para la pandemia. ¿Y ahora qué? Vamos a contar la historia de superación de Jürgen, de cómo salió de las drogas. Entonces, ¿cómo empezó todo? Yo ya entré a la historia después. Pero Ay, sí, amor, pero entonces Deiner Yo entré cuéntase cuando ya las primero. vi Deiner es un cerca. personaje secundario, pero Un ya extra. ahora Un extra que después cobró protagonismo. Tú. Bueno, todo inició con que Alfa. un proceso en la comunidad que se llama, la comunidad a la que pertenecemos, se llama Alfa. Y era virtual, porque en ese tiempo Deiner y yo vivíamos en la mejor ciudad de Colombia, se llama Cúcuta, Recién ascendía a la... a la A. Eh, entonces vivíamos allá con mucho calor, teníamos pues nuestro trabajo, estudio, etcétera. Y de la nada nos llegó esta publicidad, nos inscribimos a Alfa Virtual. Y hicimos esto aprovechando aquí. Los que no han hecho Alfa es muy brutal. Hagan Alfa. Háganlo. Es De pronto consiguen futura esposa. Propósito 2026 es el alfa. Dios los puede bendecir grandemente. Bueno, entonces en Alfa, la verdad conocimos personas de acá de Medellín, la segunda ciudad después de Cúcuta, ¿cierto? Podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, personas maravillosas, que como teníamos esa misma pasión por Dios, esa creencia por Dios, digamos que nos unimos mucho, o sea, incluso cuando conversábamos creíamos que nos conocíamos de hace mucho tiempo, pero todo era virtual, hasta el momento donde Alfa terminó y nos dieron los certificados y digamos que los facilitadores de Alfa que estaban aquí en Medellín, es decir, las personas que coordinaban los espacios, como que decidieron viajar a Cúcuta. No, Bueno, pero ahí Eso falta fue un pedazo falta un grande, ahí pedazo. falta Ajá. un contexto grande que Cuénteme. puede importar. En Cúcuta, pues somos un grupo de amigos que pertenecíamos a una comunidad también. Eh, Estamos pasando pues como por un momento difícil porque nos habíamos retirado de esta comunidad y estamos ahí como en busca todos como de seguir alimentándonos espiritualmente y había pues como ese deseo de mucha gente. Entonces el inscribirnos a Alfa fue muy loco porque fue como que cada quien por su lado, no fue como que yo le dije a Jürgen, Y inscríbase. eran muchos grupos de muchas personas haciendo alfa. Nosotros éramos en ese momento coordinadoras, facilitadoras de ese proceso. Y pero lo más loco era que ninguna, nosotras no, o sea, no estábamos. los conocíamos a ellos, no facilitábamos a ninguno de los dos. No estábamos con ellos, pero ellos hicieron alfa con otras personas, con otros de nuestros amigos. Pero había un grupo muy grande de cucuteños, Viva Cúcuta, haciendo Alfa virtual, pues porque primero hicimos uno, o los hicimos como unos, nos gustó mucho y empezamos a decirle a la gente, no, inscríbase, van a seguir abriendo, inscríbase, que muy bacano. Y fue un momento muy bonito, pues, que cada uno vivió en ese proceso de Alfa, que es muy bacano, conocimos gente, profundizamos en la fe de cosas que aunque ya sabíamos, fue muy bonito volver a profundizar, entonces estábamos todos ahí como emocionados, todo había sido muy bacano. Y ahí sí fue como que de todos esos grupos, de todo ese reguero de gente que hizo Alfa de Cúcuta, algunos conocían, pues conocían a unos de Medellín, otros conocían a otros, yo, pues a mí me facilitaron otras 2 personas de la comunidad también, entonces pues como que cada uno conocía a gente diferente. Sí.
ahí viene la historia donde uno de los coordinadores de Alfa, en este caso del Alfa de Jürgen, eran como muy unidos y eso se quedaban hasta las 11 de la noche hablando. Un día recibimos a otra amiguita aquí en la casa y vimos que ese grupo se quedó como 2 horas. Fueron todos apasionados, se quedan hablando con el amigo que todos, varios aquí lo conocen, se llama Miguel. Nuestro amigo Miguel, súper emocionado, estaba súper encarretado. Un día acá todos en esta casa, en plena pandemia, mirándonos las caras, mirando el techo, dijimos, ¿y si vamos para Cúcuta? Nosotros, Miguel, usted está loco, ¿qué vamos a ir a hacer por allá? Sí, no, por allá hay mucha necesidad, hay que ir a conocer a esos necesidad. Esos pobres venezolanos. Aguantando hambre toda allá. Y nos dijo, mira, historia. Entonces, como él profundizaba mucho con ellos, pues como que conocía más. Los conocía más. Yo no sabía, yo era como, pues, ¿cuál necesidad? Miguel está todo loco. Pues sí, era necesidad espiritual, no era de comida. Soy flaco, pero no tanto. Bueno, el caso es que ahí tomamos la decisión, fue muy loco, pero en realidad todo se fue dando. Ay, vamos. En ese momento, estaba... Viva Colombia. Viva Hoy existía Viva Colombia. Viva Air. Pero en ese momento era Viva Colombia. Colombia. Y luego pasó Viva Air. Viva Air, bueno, estaba ahí y salió. Y salieron, bueno, yo no sé si estaba vivo o no, pero el caso es que al final terminamos comprando tiquetes para Cúcuta. Y mamá nos dejó, o sea, todo fue demasiado random porque todo salió sin ningún problema en ese inicio. ¿Hasta qué? Fuimos a viajar y a Miguel no lo dejaron ir. Música sad desde aquí donde ponemos así. O sea, el que había propuesto y el que había motivado y el que había movido todo, al final terminó sin ir y terminó yendo gente que nosotros no conocíamos. O sea, a mí me facilitó Miguel y yo lo estaba esperando a él. Porque era con quien habría hablado. Y justo eso fue el día antes y todos estaban, no te dice, ya nos mirábamos las caras con el otro amiguito que íbamos a ir. Era como, ay no, y Miguel conocía a todo el mundo. De verdad, Miguel había hecho por ahí 4 alfas con cucuteños. Y nosotros no, Miguel conocía a todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, ¿qué más? Pues, ya que, pues vamos, ya, no importa. Ahí yo recuerdo que me llamaron y me preguntaron si podían venir. Y Sí, yo la primera vez que yo hablé aquí con las gemelas presentes y con el otro amigo, yo ni siquiera sabía quiénes eran ellos, sabía que eran de la comunidad y ya. Y me contaron que Miguel no iba a ir, pero que igual sí ellos podían venir. Entonces, pues yo le dije que no había problema, que sí podían venir. Y ahí empieza a entrar Deiner porque resulta que la casa de él era donde nos reuníamos la mayor parte del tiempo en Cúcuta. Entonces era el lugar donde se iban a quedar las personas que nos iban a visitar de acá de Medellín. Pero él tampoco conocía a nadie. ninguno. Es más, él ni Ninguno siquiera de los conocía a 4. Miguel. Ni a Miguel. Y entonces ya en el viaje, pues todos como que hicimos una planeación. Digamos que ahí nos pusimos la 10 a organizar los planes para hacer en Cúcuta, qué íbamos a hacer, si íbamos Un a montón de cosas que hay por hacer en Cúcuta. Sí, en Cúcuta hay ese tantas turismo, cosas, o sea, esas actividades. en serio hay tantos lugares que nosotros no hallábamos, o sea, una manera, una de forma elegir todo ese, Sí. sí, muy difícil. La verdad fue muy complejo, pero al final logramos concretar un plan que fue moldeable. Y todo inició con el recibimiento del calor. Sí, el clima de Cúcuta es, Un poquito caluroso. sí, es Poquito, fuertecito. Entonces, ya, digamos que nuestro primer encuentro pues fue saludarnos. Yo lo recibí en el aeropuerto con otros amigos de Cúcuta. De saludo porque realmente no, pues no habíamos hablado nunca. Sí. Y Deiner tampoco fue porque en ese momento estaba Yo estaba trabajando, entonces llegaron a mi casa, pero yo no estaba, entonces... Yo parecía el dueño de la casa de Deiner. Yo todo el tiempo, pero Pero, ¿quién es el que nos va a bueno? recibir? Ah, no, él está trabajando y yo, pero ¿por qué nos va a recibir en la casa si está trabajando? Luego llegamos a la casa y fue, ahí está doña Marina. Hola, qué pena. Ay, ¿a qué horas viene el muchacho de la casa? No, él sale en la noche de trabajar y todos como, bueno, gracias. Con pena.
Y ya, bueno, pues sí, como que todos habíamos planeado todas esas actividades con la gente que había hecho Alfa, que estaba en Cúcuta, entonces éramos que como 20 por ahí. Sí, más o menos. Entonces a todos les dijimos como, no, va a venir una gente de Medellín, encontrémonos, entonces nos encontramos en mi casa, eh, comimos, pedimos alitas y comimos ahí, hablamos entre todos, fue un momento muy bacano, como de conocernos, de reírnos. Nosotros pues los de Cúcuta no nos encontramos, yo creo que hace rato tampoco nos encontramos como tantos Ujú. en Porque era la conjunto. pandemia, o sea, Sí, estábamos en Todavía en los pandemia, sí toques era de noviembre de queda, así 2020. como, sí, en ese momento como en ya ese estaba tiempo. más flexible, Un poco pero más sí. flexible, Pero pero igual igual. habían los que no se quitaban el Tapabocas. tapabocas, sí. Jorge. Para viajar tenía mero protocolo también en el avión con el tapabocas, no lo podemos ¿Verdad? quitar. Ustedes nos visitaron en pandemia. Entonces, fueron momentos muy, muy chéveres. Entonces ahí como que, ¿qué pensaban cada una o cada uno? Pues todos. Como en ese momento previo, antes de encontrarnos, antes del viaje, y ya después como durante el viaje. Pues realmente era muy loco, como les decía ahorita, cuando antes de viajar, y Miguel nos dijo que no podía ir, nosotros quedamos como, ay no, ¿qué vamos a hacer por allá? Qué pena, Miguel conocía a todo el Tierrero, tú mundo. dijiste que ese tierrero. Yo me acuerdo. Sí, no quedamos ir por allá, ese tierrero. Cuando, pues como que la expectativa estaba como, bueno, pues igualmente vamos. Yo le había escrito como a los míos que si me pude ver con ellos, pero como que los míos también eran grandes, como la edad de Deiner, como que en todo el mundo estaba trabajando en la universidad, que haciendo el ICFE, terminando las pruebas de CAES, y todo el mundo estaba todo ocupado. Entonces los míos yo los veía más tarde, incluso los llegué a ver como a todos, como en los días de regaditos o al otro día, bueno. Entonces como que los que yo conocía, yo, ay no, pues, nos va a recibir alguien extraño, nos va a recoger más personas más extrañas aún. Entonces, bueno, era muy raro, pero esa era como la expectativa. Ya cuando llegamos, pues allá, era como, wow, pues esta gente toda parchada, como que, como que toda, siempre como muy amorosa, muy calurosa, como con esa amabilidad que nos recibieron a todos, porque era como, aunque sin conocernos, nos recibían todos con amor, todos hablábamos como a través del amor, hablábamos como con todos, y se notaba como una alegría bonita por compartir lo que hacíamos, por compartir nuestros testimonios, lo que Dios había hecho, lo que ellos como se sentían. Y ese fin de semana fue un poco como jueves a fin de semana, como que pudimos también experimentar eso, como que ver también la fragilidad de todos y cómo todos vivían esa fe, también pues como en medio de sus imperfecciones y sus cosas, como queriéndola vivir mejor y como profundizar en ella. Sí, la verdad fue muy bonito y yo siempre digo y hago énfasis de que fue muy loco que nosotros nos dejaran ir porque mi mamá siempre había sido como muy estricta con la notación que teníamos ya en ese momento 19 años, seguíamos siendo muy chiquis para hacer un viaje solo a una ciudad desconocida, Con eh, desconocidos. con desconocidos En pandemia. en pandemia y también en esa época yo no sé qué era lo que estaba pasando, pero se acuerdan que Susi, No, Cúcuta era así. Cúcuta siempre ha sido como Como un poco violenta. peligrosa. Políticamente hablando, no sé cómo describirlo. Bueno, entonces digamos que fue todo como muy, siento que también Dios poniendo de su mano en ese sentido. Y la otra persona con la que estuvimos fue Santi. Y yo creo que Santi también fue como un impulsador a estar ahí con nosotros todo el tiempo. Santi tiene nuestra misma edad, pero fue pero este muchacho es como muy independiente, yo lo voy a dejar ir. Y así fue que viajamos con Santi. La verdad fue lo que decía Melissa, como que recibirlo con tanto amor. Y yo no sé si Mel quiere hacer esto, pero en edición poner como las foticos de ese momento de que nos Estar recibieron. pasando las fotos aquí. Tenían letreros como de bienvenidos. Con los nombres. Con los nombres. En el cuarto, Deiner nos había dejado como unos papelitos. con unos papelitos. Con unas como- citas bíblicas. con unas citas bíblicas, pues la verdad todo fue muy bonito, o sea, nos llevaron a conocer pues como lugares de la ciudad, Cristo Rey al mediodía con Anita, fuimos pues o sea, todo lo que nos daban era pues muy bonito y especial, o sea, de verdad lo hacían sentir especial, hacernos conocer también de la gastronomía, a probar el masato, recuerdo, los pasteles de garbanzo, Los pasteles normal.
No, Los pero el pasteles mute fue nomás. después. El mute fue después porque no lo pudimos probar esa vez. Esa vez no pudimos probar el mute, pero en realidad lo que están diciendo ahorita es que realmente en Cúcuta no hay mucho para hacer, pero con las pocas cosas que se podían hacer, pues lo disfrutábamos al máximo. Que ir a un centro comercial, y nosotros pues sí, ir a un centro Uno de los- comercial. uno de Solo los hay tres. dos centros. Tres. Tres. Allá estamos Ya sí, mejorando. ya creció. Ya hay Ahí tres. nos quedamos, pero Ya hay 3 centros comerciales en Cúcuta, entonces como que vamos a ir a conocer el centro comercial y así íbamos y los conocíamos, conocerlos a ellos, conocer como todo fue muy bacano. Entonces, bueno, lo más bacano de todo fue también que ese fin de semana fuimos a una finca, ellos le dicen Cabaña. cabaña. a una cabaña de ricos, yo no sé dónde sacaron eso. No era alquilada. No sé, ¿La no sé dónde alquilaron? salió. Sí, la Majo. alquilamos. Pero no sé quién la consiguió. Majo. Fue Majo, fue con unos familiares de Majo. Saludos a Majo. Majo, besitos. Bueno, fuimos a esa finca, eso había de todo, bueno, No había de todo. o sea, Obviamente. en espacios públicos, en No había espacios mantequilla. comunes para todos había, pero como son unos jóvenes y teníamos que cumplir con mercar y hacer ese tipo de cosas, pues no todo el mundo piensa que hay que comprar papel higiénico, jabón, sal, mantequilla, entre otros. Pero fue muy divertido pues ir a esa finca, conocernos más, tirarnos a piscina. Hablar como hicimos, como se nos dio por hacer, es que unas preguntas reflexivas. En ese momento no existía ChatGPT, pero oiga, nos estallamos la mente y sacamos 3 preguntas para hacerles, todos que las respondieran. La ¿Cuáles eran las preguntas? Una era como qué canción se identifican, era como más rompehielo, y la segunda era como cómo se sentían más profundamente como con el tema de las comunidades o algo así, yo no me acuerdo. Se trae mucho recuerdo. Eso hay muchos detalles de eso. Y todos se desahogaron, eso, hablaron, algunos más que otros más dolidos que otros, como que nos abrieron su corazón y fue ahí como que muy bonito cuando se abrieron. Terminamos con una oración y como todos son, pues la mayoría eran músicos y eso sacaron de instrumentos, bongos, guitarras, eso salieron con de todo. Hicimos mera oración en la noche y fue como todo especial porque vuelvo a lo que decía ahorita, como que todos querían seguir creciendo y reafirmando como esa fe y lo que nos une como comunidad y ir a crecer en eso, como en ese amor entre todos, crecer como en Dios, en lo que también Dios nos está regalando en ese momento, que era como poder priorizarlo pues como a Él en vez de un lugar específico, o nosotros querer encerrarnos en la comunidad de nosotros y ellos en la de ellos, sino que era como, bueno, podemos encontrar a Dios también en estas personas. Yo quería mencionar que el espacio fue tan bonito que incluso ustedes no eran las únicas personas desconocidas, sino que también en ese mismo fin de semana conocimos otras personas que tampoco, porque por ejemplo yo conocía a Deiner y conocía a muchos amigos de Cúcuta por lo que éramos de la comunidad a la que pertenecíamos allá en Cúcuta. Pero habían otras personas que hicieron Alfa estando en Cúcuta, que no supe cómo se inscribieron en Alfa. El caso fue que nos dijeron, pues como que nos mencionaron que si los podíamos invitar. Alguien lo mencionó, ¿quién lo mencionó? Y ahí se le escribió una de las personas, hola, yo corto un muchacho que era de Cúcuta, una aquí en Medellín, le dijo Isa, yo conocí un muchacho que era de Cúcuta, si tú lo puedes acoger. Él me dice que conocía a uno de ellos, algo así, que como digo, todos conocían a Jorge. Jorge que ni estaba. El caso es que incluso entonces los invitamos a ellos también, nos reímos demasiado, de esto hay muchísimos detalles, pero se dan a hablar mucho, pero el caso fue que fue un momento incluso para conocer personas nuevas y compartir la fe, compartir sobre Dios en fraternidad y en amor. Yo recuerdo que cuando iniciaron lo de la cabaña fue en la noche para quedarnos hasta el otro día. Y yo tenía que presentarla. Yo estaba liderando ahí como toda esa logística del mercado, de la cabaña, del pedir la plata, el Excel, bueno, todas esas cuestiones. Y justamente me tocó presentar las pruebas ECAES ese día. Entonces no pude irme con ellos, sino que me quedé presentando las pruebas. Incluso me llamaron los papás de las gemelas, que fue la primera vez que hablé con los papás, preguntándome que dónde estaban y por qué no contestaban. Y era porque en la finca no teníamos señal y nosotros le habíamos pasado el número de los que conocíamos, que era Barajas y el tuyo.
pero Barajas también estaba con nosotros, entonces ninguno de los que estaba en la finca contestaba, pues porque no teníamos señal, ni datos, ni nada. Entonces el único que contestó realmente fue Jürgen, porque mi papá lo llamaron como, ay, pero ellas porque no nos contestan. Y entonces, Ya era súper tarde, sí. Yo terminé de hacer las pruebas, ni siquiera las pude terminar porque se fue la luz. Se fue la luz y después tuve que volver a presentarlas virtual. Pero después yo me fui con otro amigo, nos fuimos en el carro para allá a la finca, llegamos y pasaron todas estas cosas que ya contaron. Pero realmente fue muy único. Al otro día en la mañana cocinando, compartiendo, hablando, todo en serio. Sí, cocinando en casa. Hay una anécdota que a mí me marcó mucho, yo te la he contado. Y es que en esa mañana pues como que hubo un enredo que no había mantequilla, no había algo para hacer las arepas cucuteñas, las que son de verdad. Originales. Las originales. Y no sé, había un enredo, como que faltaban unas cosas que no se habían comprado, entonces no podíamos desayunar y era súper tarde y todo el mundo tenía mucha hambre. Y unos jóvenes tratando de independizarse por un día, nos salió mal. Y entonces me acuerdo mucho que como que estaban todos como ya reunidos en grupos como esperando a ver quién llegaba con la mantequilla. No sé si alguien había ido a comprar y todos muertos del hambre. Y en algún momento como que supimos que había un árbol de mandarinas. Naranjas. De naranjas pequeñitas. Entonces yo estaba, entonces ahí nos volvimos más cercanos, yo me volví más cercano a Meli, estábamos hablando mucho, conociéndonos ahí. En algún momento fue como, no, pues vamos a bajar naranjas para comer. Entonces yo me fui con Meli y empezamos a bajar las naranjas. Y en mi cabeza estaba, pues yo tengo mucha hambre, las voy a bajar y me las voy a comer con Meli. Porque es algo, pues, algo que me acuerdo mucho porque como que me hizo ver que, no sé, como que en el entorno, o principalmente yo, era muy egoísta, como en general. Aún como que en este ambiente de fraternidad y tal, es como que cada uno era muy individualista, en especial yo. El caso es que en eso bajamos las mandarinas, las empezamos como a pelar y a cortar. Y yo ya me disponía a irme a un rincón a comerme mis naranjas, aún eran naranjas. Y en eso Mary las empieza a repartir a todo el mundo. Y yo quedé como, pero eran mías. Pero yo tengo mucha hambre. Y nada, entonces como que eso también me marcó mucho como en la manera, como que pude ver que ellos vivían de una manera un poco más generosa, por decirlo así. En su comunidad es como más común profundizar en estos valores como más fraternos. Y aunque nosotros éramos muy amigos y aunque nos conocíamos todos los que estamos ahí, hace yo creo que 4 o 5 años probablemente, como que cada uno terminaba viviendo por su lado. Entonces como que eso de nuestra parte, o sea, ya ellos ya contaron como cómo nos veían en esa fraternidad. Al menos a mí me hizo ver como ellos también vivían mucho más profundamente la fe, no solo en su espacio espiritual de comunidad, sino como en su vida normal. Entonces yo creo que eso, pues también ya como hablando de nosotros, como que ahí empezó de mi parte como esa historia. Ve, ellos son diferentes, aunque pues somos cristianos todos. Y me hizo pues como fijarme más en Meli, en que era una persona mucho más solidaria, mucho más generosa. Y como que yo quedé como, bacano, yo quiero ser así. Y todavía no lo soy, pero ahí vamos. Vale, proceso. Bueno, y de ahí, después de la frustración con las naranjas, y porque tampoco había muchas y pues eran como 20 pelados, dijimos, bueno, no, ya, acá lo que fue, no fuimos desayunar. No, pero sí desayunábamos, sí las hicimos, ¿no? Sí, al final sí las hicimos, como a la 1. Pero hicieron como poquitas, una cosa así, pues o que era como menos cantidad o algo por el estilo. Entonces dijimos, vamos a irnos, como no pusieron a descongelar las pechugas. Nos fuimos a almorzar. Dijimos, ya aquí no me vamos a poner a inventar a cocinar, esto ya salió mal el desayuno, el almuerzo va a ser peor, eso ya eran como a la 1. Entonces dijimos, no, vámonos para el pueblo a almorzar. Tomando decisiones. Jóvenes tomando decisiones. Es que, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer esas pechugas o nos vamos? Luego hicimos votación, que si cocinábamos o nos íbamos. Al final nos fuimos a almorzar. Nos fuimos a almorzar en un restaurante en el pueblo. Y ahora se dañó. Ahora se dañó con el jabón de la cara de Yatsuri. Bueno, entonces éramos
jóvenes chiquitos. Ya lo expusiste. Éramos jóvenes chiquitos y por ser jóvenes chiquitos, pues obviamente todo el mundo arreglándose, cambiándose para poder salir, aquí, bueno, todo. Entonces todo el mundo como que se demoraba, que no había entregado algunas cosas, que le trajo cepillo de dientes, bueno, entonces. Bueno, salimos de ahí a almorzar en el pueblo. Yo llegué ahí, hubo uno de los match que yo hablé un poquito más con Dainer. Dainer ya empezó a contar que desde el día anterior habíamos empezado a hablar un poquito más de lo de la situación de las naranjas. Y yo en el carro, yo dije, no, me voy a sentar en la parte de adelante. Dainer era el que estaba manejando. Entonces yo dije, yo voy a sentar en la parte de adelante para conocer el pueblo, así, y Barajas. Pueblo llamado Dainer. Y Barajas molestó a Dainer mucho en ese momento, bueno, y a mí también. Barajas es el otro amigo, para los que no saben el contexto. Nos molestaron y ya, ¿qué pasó ahí? No, ahí estamos comiendo fresas con crema. Bueno, almorzamos. Ay, pero otra cosa que pasó en la noche, pues es que pues habían varias camas, pero al final pues como en ese son de recocha y de reírnos, terminamos juntando como 3 camas en una habitación muy grande y dormimos todos muy pegados y como 20 personas así, todas despichadas. No. Esta es mi versión de la historia. Era la habitación como principal. Y en esa habitación principal había una cama king gigante y una chiquita. Pues no, chiquita, era doble. Pues era como semidoble o doble. Bueno, en la grande se terminó acostando pues los de Medellín, o sea, Santi y nosotras dos. Y por cosas raras de la vida terminó Dainer y Yatsuri en esa cama. Y al otro lado, ahí sí juntamos y ahí estaba Michael, Barajas y Karen. Ahí estábamos todos esos. Y Jürgen, sí, yo no sé dónde estaba. Yo estaba relajadito hablando con el nuevo amigo Jason. Aprovechamos un saludo a Jason. Le decimos el pescador. Empezamos a cantarle Pescador de Hombres, aquella canción. Por la foto. Porque tenía una foto con bueno, unos el chiste peces. con Jason era que nadie lo conocía y todos sabían que iban a llegar, pero nadie lo conocía. Entonces, Exacto. pero ¿quién es él? ¿Quién es él? Entonces miraron la foto de perfil y tenía una foto como en una lancha. Entonces desde ahí al pescador. Exacto. Bueno. ¿Quién sigue? De ahí, del pueblo, estábamos almorzando y salimos de almorzar. Que compramos un postrecito, aquí venden unas fresas con crema y dice dulce de pata, y esas cositas así. Dulce de pata. ¿Cómo así, dulce de pata? Bueno, Entonces, normal, yo volví a montar al carro, no sé qué. Entonces, Dainer se había comprado unas fresas con crema, pero como ya nos íbamos a ir otra vez para la cabaña, Dainer dejó las fresas ahí, se le estaban derritiendo. Entonces yo llegué y yo le dije que si quería que le diera fresas con crema. Y yo cogí el potecito y empecé a darle en la boca. Ya, eso fue chiste de principio a fin. Con Barajas, que era el más, es como el amigo que más lo conocía y le tenía confianza para hacerle muchos chistes. Y ya, y llegamos a la casa. ¿Qué más pasó? Y yo dije, ay no, venga, yo estoy hablando mucho con este man, entonces yo me estaba alejando. Alejándose del grupo para quedarse con él. Era el magnetismo. No, yo me alejé de ti. Incluso no nos tomamos fotos. No sé. Bueno, yo la verdad la pasé muy bien con todos ese día. Cuando ya llegamos a la casa, pues cada quien como que se fue para su casa y yo me quedé con ustedes. Bueno, en contexto, la casa donde vive Einar es gigante, tiene muchas habitaciones, camas, tiene una muñeca. Una muñeca para hacer peinados. Para hacer cabeza. Es una cabeza. Una cabeza de muñeca para hacer peinados. Una cobija súper calurosa allá en Cúcuta. La cobija al nono. Pero yo me quedé allá, incluso yo muchos días me había quedado allá donde Einer, por eso parecía también como el dueño de la casa. Cuando las llevé a ellas. Y también se quedó Barajas, creo, una noche. Sí. Y ahí nos pusimos a hablar como, también seguimos como con el cuento de hablar de nuestras vidas, nuestra historia con Dios. Y siento para mí, ya hablándolo personalmente, ese fue uno de los momentos más brutales de todo el viaje, porque todos pudimos expresarnos, incluso abrir nuestro corazón a contar experiencias y situaciones complejas que no a cualquier persona se le cuentan. No sé por qué terminamos hablando como tan profundo, soñando incluso juntos como, hey, en algún momento nos reunimos nuevamente,
evangelizamos, hablamos sobre Dios en algún lugar, servimos juntos, qué bonito hacer esto, esto, otro, en fin, soñando, hablando de Dios, tantas cosas, ahí todos tirados en la habitación, en el suelo, en las camas, y la verdad fue un momento de mucha bendición, yo me sentí muy bien. Y ya, yo de mi parte, eso es lo que puedo mencionar. La verdad, ya que los jóvenes están conversando ya ellos dos. Se habían, más raro, se habían quedado como, o sea, literal, todos estábamos ahí como conversando y ellos dos por allá, o sea, estábamos todos en la misma habitación, pero ellos dos estaban juntos hablando. Yo creo que hay un video de eso. Meli me estaba contando sus problemas afectivos de ese momento, muy Imagínense. extrañamente. Pero por tu Entonces, tip fue que, ¿Por qué? bueno, tú me diste un tip. este episodio casi está más largo, pero la verdad fue muy bacano. Fue también de pronto Me dio encontrar como hambre, no hay con las respuestas, naranjas. respuestas de Dios que quizás alguien les había pedido, o respuestas de Dios que uno ni siquiera las ha pedido, pero Dios conoce esos anhelos. Y yo siento que el viaje fue algo así. Pues no precisamente estábamos buscando amigos. Mel y yo tenemos la fortuna de estar rodeadas de muchas personas y personas que consideramos amigos, pero creo que ese viaje también fue como decir como, wow, hay otras personas en otras partes del mundo que vibran igual que nosotros y que le apuestan a soñar, a hacer cosas diferentes, a avanzar. Y yo creo que todos estos años que han pasado después han sido resultado como de eso. Eh, digamos que también de ahí nació Poquito Force, ya como con Deiner, el evento que hicimos hace poquito, y bueno, y muchas cosas más que siento que Dios ha respaldado a raíz de eso. Y que yo siento que ese momento también fue, yo lo siento así, que fue como respuesta para ellos en con más certeza decir, ve, yo sí quiero irme a vivir a Medellín. Y no solamente aquí de estos dos jóvenes presentes, sino del resto de personas que hoy en día viven, que son de Cúcuta y viven hoy acá en Medellín, como sintiendo esa ilusión y como, uy, sí, no, eso como que les dio más ese impulso. Yo no sé, yo lo veo así y ustedes ya lo confirman o no. Y obviamente en este caso habían otros impulsos también adicionales, pero en ese momento, De esa manera. pero en ese momento siento que fue eso. Yo recuerdo también que ya fue como no, sí, yo siento que esto va para adelante, que eso es también una respuesta de Dios. Y fue como Dios usó todo eso, todo lo que pasó para juntarnos y que hoy en día también pues podamos tener amistades pues también como sólidas o que están ahí, que nos conocemos, que nos hablamos, que nos apoyamos, que acá en Medellín el que esté solo en Navidad venga, que acá lo acogemos y lo acompañamos. Entonces son como todo ese tipo de cositas que han sido ese respaldo de Dios. Sí, a mí me parece que, pues como que yo propuse contar como la historia por chisme y porque también me parece un testimonio muy, muy bonito, pues la manera en la que todos nos conocimos, no hay manera de explicarlo, todo fue demasiadas coincidencias pasando una tras otra, que es lo que nos tiene hoy acá y obviamente como cristianos sabemos que pues las coincidencias no son porque sí, sino es Dios poniendo cositas, es Dios construyendo y también siento mucho como que en ese viaje, a partir de ese viaje, se despertaron muchos sueños, se despertaron, eh, se renovó pues como la pasión que al menos los de Cúcuta teníamos por Dios, que pues como por toda esta problemática que estábamos atravesando, como que estábamos ahí como más o menos y todo este encuentro que no fue como, uy, nos sentamos a orar 3 días, no, fue como a reírnos, a compartir, a molestar, a hablar, a conocer, y fue a través como de ese compartir que Dios se manifestó y pues para mí no hay otra explicación que en todo ese viaje y en todos esos momentos fue simplemente vivir como de una manera tan palpable el Espíritu Santo, como haciéndonos vivir como una comunidad muy real y que eso solo se logra pues a través del Espíritu Santo, llevándonos a amar, a reír, llevándonos a disfrutar. Y desde ahí pues es la historia que se ha construido pues a lo largo de todos estos años, 5 años,
que siento que en toda esta historia no hay más explicación que Dios en cada paso que hemos dado en toda nuestra vida. Y pues Jürgen diciendo, yo no me acordaba de que habíamos hablado de sueños y de evangelizar, pero sí. Y verlo ahora real y verlo ahora, lo que hemos hecho en todos estos tiempos, es como que Dios cumple sueños, Dios cumple anhelos, Dios es maravilloso y es lo que nos tiene hoy acá y es lo que nos tiene hoy acá comprometidos, a punto de casarnos en unos meses. Y que si nos preguntan, ¿y ustedes cómo se conocieron? Pues es una manera muy rara, es una historia muy loca, pero que no hay otra explicación que decir, pues fue Dios. Y no quiere decir que Dios nos eligió como pareja. Dios nos presentó y de ahí para allá construimos de la mano de Dios. Sí. Así es, estamos acá navideños porque ya estamos en las vísperas de la Navidad. Nosotros amamos la Navidad. Nosotros amamos la Navidad, nos encanta esta temporada del año porque es nuestro recordatorio de que Jesús ha nacido, ese amor, esa luz en nuestra vida, esa esperanza para todos nosotros. Así que nada, gracias por escucharnos, por llegar al final de ese episodio. Yo quiero decir, sí, algo final. Bueno, como para concluir, me gustaría que si de pronto alguna de las personas que está escuchando esto nos conoce o vivió con nosotros el proceso de, digamos, salirnos de una comunidad, pero sin renunciar a Dios, sino buscando siempre su presencia, esos propósitos y su amor. Es muy bonito cuando nos permitimos escuchar la historia de los demás, escuchar el obrar de Dios que es perfecto en todos los tiempos y sobre todo poner el amor por encima de toda circunstancia, toda situación, ponernos al servicio de los demás, a escucharnos los unos con los otros por más difícil que sea la situación. Y esto nos va a permitir empezar a vivir en comunidad y en fraternidad, nos va a dar propósitos. Todo esto ha sido una construcción de Dios. Y sé que aún hay muchas cosas que en ese tiempo, hace 5 años, voy a llorar. Que hace 5 años nosotros no pensábamos y no se nos pasaba, por lo menos a mí, por la cabeza, ni imaginaba todas las bendiciones y todas las cosas que Dios ha hecho, que Dios ha permitido. Todas las personas que he conocido, los lugares a los que he ido, lo que he compartido con los amigos que tengo ahora y con los amigos que tenía hace muchos años y que aún permanecen hoy en el presente. Dios es un experto en sorprender y en actuar, aún a veces en medio del silencio y de lo que no se comprende. Acá somos testigos de que siempre está presente. Y de que van a haber muchas cosas, esa es la esperanza, de que podemos seguir amándonos, de que podemos seguir aprendiendo, podemos seguir mejorando, juntos, seguir creciendo en todas las cosas, por su gracia y por su amor. Amén. Qué lindo. Bueno, así es, todo un respaldo de Dios y como siempre lo concluimos, Dios hace todo hermoso y si lo seguimos y confiamos en Él, también como lo dice en su palabra, Él cumple nuestros anhelos más profundos del corazón y se ha encargado de nosotros desde el momento cero y esta historia y cómo comenzó es un resultado de eso. Incluso creo que más adelante podemos seguir contando historias de lo que podemos seguir viviendo y cómo hemos podido seguir logrando nuestros sueños de la mano de Dios y cómo ha sido esa respuesta. De manera un force. De manera un force. No forzada, pues para lo que no saben inglés. O sea, sencilla, básica. No sé, ¿cómo más decir? Bueno. Así es, así llegamos al final de este... hasta acá, un aplauso. Esta vez se extendió un poquito. Voy a hacer como los Backyardigans, que es que al final del capítulo suena un estómago y dice, me está haciendo hambre, y luego empiezan a oler. Bueno, no se han visto los Backyardigans. Los que sí me entendió, sí. Los que se ven
los Bridgerton me entendieron la referencia, está haciendo hambre, así que vamos a comer. Muchas gracias a todos por ver este episodio, los esperamos en un próximo y adiós.